Mm, así, un, dos, tres, vale. En teoría se me debería escuchar a mí, se debería escuchar la música, no sé a qué nivel cada cual, pero se debería escuchar, vaya. Ahora se supone que aquí en Twitch... mm, vale. Y luego por aquí por YouTube... A ver. Mm, YouTube lo malo que tiene... Joder, se me ha olvidado otra vez cambiar el título. Me cago en la puta. Mm, Ay, Dios. Vaya fail más grande, Dios. Bueno, vamos a ver. Y era la chapa de todos los juegos, el tener que crearte el personaje. Mm, ¿Qué me dice YouTube? Utiliza una frecuencia de fotogramas clave de 4 segundos como máximo. Los fotogramas clave no se envían con la suficiente frecuencia. Lo que puede tener frecuencia de fotograma actual. Mm, no sé qué me está contando YouTube, sinceramente. Ahora dice que es bueno. Ok. Pues nada, muchacho. Ay. Esto es un poco jaleo, pero bueno. Vale, se ve bien. Y se escucha bien, Soki. Se me escucha a mí muy alto, se escucha la música muy alto. Mm, mm, mm. ¿Eh? ¿Solamente me escuchas a mí? No puede ser. A ver, espérate.
Vale. A ver ahora. Vale. Que tenía el volumen de la consola más bajo de lo debido, por lo visto. A ver. Ahora en teoría también debería de bajar un poco el volumen esto así. Quizás. A ver así, ¿qué tal se escucha? Según las barras estas, se escucha bastante más alto a mí que el juego. El juego se queda por lo menos a la mitad del volumen. Con lo cual no debería de incordiar. Vale, eso es un puntazo. ¿Qué más? Mira a ver si me lo puedes mirar en Twitch, a ver qué tal se ve. Y YouTube, por alguna razón, eventualmente me está poniendo el bicho de la emisión en rojo y dice que va mal. No sé por qué. A cachos va bien, a cachos va mal. Quizás deba ponerle el cable para hacer streaming de esto. A ver. Vamos a ponerle el cable de red y pasar de 30 a 100 megas. Que así se notará la calidad, seguro. Hala, que se conecte por cable. No deja verlo en Twitch, ¿por qué no? ¿Qué os dice? Qué raro. Yo lo tengo aquí en Twitch y parece que va bien. Sí, se escucha y todo. ¿En serio? Espérate a ver, no sé. Se supone que este es el... A ver, estoy en directo todavía en Twitch. Debería, vaya. Voy a mirar yo a mí mismo, a ver. Es que no controlo todavía Twitch. No sé bien cómo funciona. Pero en teoría estoy en directo todavía. Pone 0 espectadores, 4 visualizaciones, pero... A ver, hay algo. Miro mi WhatsApp, a ver. LOL. Sí, lo mismo que Cassandra decía. Hago la leche. ¿De qué consola? De la 3DS. Estuve intentando buscar cosas para hacer streaming de la Nintendo Switch, pero no puedo. No se puede. No sé, a ver, en Twitch es esto, mi nick. Podéis buscar ese nick y a ver qué pasa. Si sale, no sale o qué, hostias. ¿Dónde están los tentenes aquí? A ver. Comillas. Hijo, ¿cómo se pone? ¡Ah! No me deja, ¿por qué no? Papá, no. A ver, tiene que haber alguna manera de que al cambiarlo te ponga... No, cambia simplemente entre hiragana y katakana. No, Cassandra, si es que no voy a jugar ahora mismo. Lo que estoy haciendo es intentar probar para saber cómo funciona Twitch. Lo que pasa que lo conecté directamente para que se viera en los dos sitios a la vez. A ver qué tal iba. Esa es la gracia.
No tenía pensado empezar a jugar al Monster Hunter así porque sí ahora. Sobre todo porque no consigo encontrar el puto Temtem. No sé cómo ponerle el Temtem. Vamos a ponerlo como si fuera teléfono. A ver. Si así aparece. Así sí se lo puedo poner. Así no hay ningún problema. Sí. No sé por qué, a ver. Voy a mirarlo otra vez. Mira, Wolfstone me está hablando. O sea, hay alguien. Twitch used auto mode enabled. Ok, vale. Chicos, a mí se me está viendo, en Twitch. Acabo de buscarla. Acabo de abrirlo y se ve perfectamente. Y me escucho y todo. Esto es muy harto. Vamos a pasarlo por WhatsApp para que lo veáis. No sé si me estáis troleando, qué hostias, pero bueno. Mirad. ¿Cómo que no encontráis ni mi usuario ni nada? Ay, la hostia. El usuario es este, Kitecin, ¿vale? Y si entráis en la URL esta que os puse antes, a ver, ¿dónde está la ventanica? Aquí. Wolfton dice que entró con el enlace de WhatsApp. Pues está bien. Wolfton ha entrado con el enlace de WhatsApp y va bien. Perfecto. Lo que no sé es por qué nos carga a vosotros. Es lo raro. Vale, Cassandra ya está, muy bien. Bueno, entonces funciona. Y por YouTube funciona también. Ahora la parte que sería ya la polla sería poder conseguir mostrar el chat de este que ponen aquí. Get a web chat link. Si consiguiera cargar este... ¡Hostia! Se me ha jodido esto. Puta vida. A ver, volvemos a sacarlo. Y ya está. Y sin problema. Ahora lo que estoy intentando hacer es sacar un chat para que se vea todo lo que habláis tanto en Twitch, YouTube y demás. Y que lo podáis ver en la pantalla. Y para mí me sea más cómodo también el poder leeros mientras estoy jugando, mientras hago cualquier cosa. Vale, puede ser porque en Twitch es que no he hecho nada. O sea, tenía el canal ahí creado de hace ya mucho tiempo, de cuando hacía mis mierdas en el LOL y tal. Y vamos, estaba ahí muerto de risa, vaya. Pero sí, puede ser que... Puede ser que no funcionara precisamente por eso, porque ni soy conocido ni tengo nada, vaya.
Vale. Perfecto, esto, sí. Mm. Ahora necesito saber cómo hago esto en el OBS para ponerlo. Me parece que debería de ser copiando una web o algo así, a ver. Browser source, supongo. Y ponemos aquí, a ver, chat. Y copiamos esta URL. Aceptamos. Bien. Muy bien. Vale. Ahora la pregunta es, si escribís mensajes, ¿saldrán ahí o no? Vamos a ver. Escribir cualquier mierda en YouTube o donde sea. Muy bien, vale, se ve a Cassandra, perfecto. Joder, qué alegría. Entonces, si lo pongo aquí... Hostia, qué pedazo de invento. Bueno, tapamos al gatico, pero no pasa nada. En mi pantalla se ve muy pequeñito, pero vamos a ver cómo se ve en YouTube y demás. A ver, si agrandamos aquí la pantalla... Uf, no se leen los mensajes ni de broma, me parece, ¿eh? Ah, pues sí, sí se leen. Sí se leen. Ahora se me ha puesto en HD, en Full HD y a tope. Joder, y se leen los mensajes. Madre mía, qué nivel, Maribel. Ah, agüita. Esto es un nivelazo de la hostia, ¿eh? Ahora lo que sería ya la hostia, más todavía, es poder poner todo esto en transparencia. Vale, esto así. Lo que pasa es que si ponemos transparente esto, no se va a leer bien los mensajes, parece. Vamos a probar. A ver, esto así. Cambiamos ahora esto en el OBS. Y a ver cómo se ve. Ah, no, no hace falta cambiarlo, o sea, cambia igualmente. Wow. Madre mía, o sea, cambiándolo ya directamente aquí no tengo que volver a copiarlo. Esto es genial. Buah. Pues muchísimas gracias, chicos, o sea, me acabáis de salvar el culo tremendamente. Esto es más que nada por si me diera la pájara de volver a jugar a juegos y demás y transmitirlo. El tener las cosas preparadas. Yo ya tenía más o menos preparado en el OBS unas cuantas cosas de videojuegos, de Monster Hunter, Zelda y tal, que era lo que primero me dedicaba. Cuando empecé allá... allá por las navidades pasadas, sí, más o menos por estas fechas, un poco antes, empecé a probar a hacer este tipo de cosas. Y la verdad que se ve guay, yo creo, ¿eh? Igual tendría que poner un poquito la pantalla esta a la izquierda para agrandar todo más. A ver. Si ponemos esto para aquí. Esto lo agranda un poco por aquí. Para que se vea bien el chat. La pantallita de abajo de la 3DS. Y bueno, yo creo que así queda guapo.
Lo bueno que tiene esto es que, mira, ya lo tengo preparado y me vale para cualquier cosa ya. Sean directos de juegos o sean directos de lo normal, vaya. De blogging o lo que sea. No, ya que estoy voy a terminar la creación del personaje. Que me mola. Esto es lo que siempre me lleva más tiempo en todos los Monster Hunter. Me tiro 30 años para elegir un personaje. Hostia, he perdido el lapicerito de la 3DS. ¿Dónde está? Vale, aquí. Ya está. A ver, el género masculino. Venga, la cara. Vamos a hacerle la cara. Nunca me acuerdo de las que elijo y al final siempre las paso a putas por eso. Va, al final se queda así. Hala. Se quede con la que tiene. El color de la piel. Yo qué sé, a ver. Blanquito. Color de los ojos. Juraría que la última vez que lo jugué en el Monster Hunter X los puse así. En plan, tío de la tormenta. Ahí. Raiden. Maquillaje. Nah, que no tenga nada. La voz, buah, esto su puta madre. Esta que parece la de Link, del Zelda. Ala. ¿Qué más? A ver. El peinado. ¿Qué ponemos? Si seguís mirando se aceptan sugerencias, ¿eh? Esta es la primera vez que juego un juego en japonés. Bastante gracioso. Hay cosas que mágicamente las intuyo y hay cosas que mágicamente las puedo leer. ¡Hostia! El peinado Saiyajin. ¡Hostia, no! Es verdad, ya me acuerdo cómo le había puesto en el anterior juego. Sí, sí, sí. Era así y luego le cambié el color al azul. En plan Super Saiyan Dios. Le había puesto un colorín así. Torre Shulón. Y vamos a cambiarle los ojos. Vamos a ponerse los azules. A ver, para atrás. Color de los ojos. Así. Y ya tenemos al Super Saiyajin Dios. El peinado 3 te gustó. A ver, ¿cuál es ese? Déjame ver. Camino que aquí. Ah, vale. Sí. Hay otro que es mucho más guay. Que se parece también a ese, que es del mismo estilo. Es muy estilo samurai. A ver si lo encuentro. Este que es muy estilo samurai también. Y me parece que había otro. Este que también mola un pepino. Este mola mucho cuando ya llevas accesorios que no son de... en plan casco y demás. ¡Coño, Selu! En online con Switch. Técnicamente es el mismo juego. Solo cambia los... Sí, es el mismo. Es el mismo, Selu. Si quieres podemos jugar juntos.
Me voy a quedar, creo que con el peinado este que teníamos, ¿eh? En plan Super Saiyajin Blue. Que mola más. ¿Qué más? A ver, la ropa interior. Diferencia entre esto y esto, si es igual. Ah, vale, lo de los colores exteriores, vale. Pues yo qué sé, azul. Así. O otro azul. Se nota cuál es mi color favorito, ¿no? A ver, qué sé, yo qué sé. Este azul, venga. Venga, sí. A tomar por culo. Y ya no está nada, ya no queda nada más, ¿no? Nada más. Venga. Andanzuku, Yoroshi desu ka? Hai. Hostia, ya no me acuerdo de esto. Uf. Si esto ya no lo entendía en español. Me cago en la puta, Selu, ayúdame. Esto sí que lo sabes tú, lo de los estilos de caza. Y yo no me acuerdo de qué era, tío. Este, el 3, me parece que era el de esquivar en el último momento, sí, eso es lo que pone. Dash 1, stamina, sí. Que esquivas. Este era muy difícil, el 3. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás. Eriaru. Bushido. Vale, esto no me acuerdo, de verdad. Ah, joder. Es que esto tenía tantas putas opciones que me costaba entenderlas en español. Pues imagínate en japonés. Va, me quedo con Bushido y venga. Venga, esto. Me la juego. Hostia, ¿y los controles que hay aquí? A ver. Sí, esto para las habilidades, mapa. Y el mapa, a ver, yo qué sé. ¿Cómo lo veis mejor vosotros ahí en pantalla? Yo creo que si veis la pantalla normal y el mapa se ve abajo, mola más. Aunque para mí es más cómodo este para luego mover la cámara y demás. Sí, me voy a quedar con este. Venga, y empezamos aquí. Sí, tiré de eso, Selu. De que como sé que es el estándar, creo que me va a resultar mucho más sencillo readaptarme otra vez. Joder, es que hace la de Dios que no juego al Monster Hunter. Hostia, pero si es que es el mismo pueblo del Monster Hunter X normal. Y no me ha dejado cargar los datos del Monster Hunter Generations. Debe ser que como no era la versión japonesa, no me deja cargarla. Que sí, viejo, que me dejes en paz, pesado.
A ver, esto así. Pa, pa, pa. Vamos a ver si podemos terminar de hablar de todos y que nos den ya las putas primeras misiones, que es donde está el salseo. Venga, sí, me está enseñando a hacer la comida. Va a sacar las recetas. El señor este. Toplasta. ¿Qué me dices? ¿Es el mismo pero más difícil? ¿Solamente eso? No jodas. Pero si no me terminé el primero. Me van a crujir. Me van a poner el culo como un bebedero de patos. Sí, gatico. Muy bonito. Mira, esto es lo que me encanta de los Monster Hunter, los felines. No quiero que me descargues nada. Quiero cambiarme el arma. ¿Eran ítems? No, el ítem son los objetos míos. Estos son los sets. Sí. Este era el estilo de caza, lo de abajo. Esto es para cambiar el aspecto. ¿Qué me dices? No tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? ¿No se supone que cuando empiezas tienes que tener en el cajón este... Hostia, la batería de la 3DS que se muere? Vamos a ponerle el cargador. ¿No se supone que tienes todos los ítems ahí al principio? La 3DS dice que se quiere morir un poco. Arreglado. Se petó un poco, Cassandra, no sé por qué. Pues nada, eso, estoy indignado porque yo no sé jugar con este arma. Yo era de la katana. Bueno, no pasa nada. Pues sinceramente creo que si es el mismo juego, Selu, prefiero seguir jugando a la otra versión. Que todavía no me la acabé. Y va a ser mucho más jodido para mí, que soy noob. Y luego si la gente me ve se va a reír de mí. Ay, qué bien me han pagado hoy. A ver, ¿cuánto me va a valer? ¿Cuánto me va a costar comprar una katana? Hostia, no, es verdad que este es el que las forja, no el que las vende. Ah, hola, señor. Y a contármelo de todos los estilos y tu madre en bicicleta. Estilo del gremio. Eriar. Este es el que puedes saltar. Sí, pero yo quiero cambiar. Coño. Estas son las habilidades. ¿Y dónde se cambiaba?
Ahora aquí con este señor. Esto es sobre los estilos. Sí, pero aquí no cambias. Esto es las mierdas que tenemos. Y no me deja tampoco cambiar aquí. Ah, no me acuerdo de nada del juego. Empieza de nuevo aprovechando que no tenías mucho hecho. Porque si no puedes importar tu progreso, pues... Pero ¿para qué voy a empezar otra vez de nuevo? ¿Para cambiar el estilo de pelea? Pues eso se podía cambiar a mitad del juego, me parece. Que a mí lo que me molaba el estilo aéreo. Además, después de toda la guerra que me ha dado a crearme el personaje, madre mía. Hostia, no me la puedo comprar tampoco. Muy cara. De todas formas, esto ya te digo, era más que nada por probar que funcionaba. Y bueno, ya más o menos vemos que funciona perfectamente. Así que yo creo que lo voy a dejar, que además tengo hambre. Y a lo mejor otro día, si os gusta esto de hacer gameplays y tal, a lo mejor me animo a hacerlos en condiciones. Lo de hoy era más bien una prueba, así que ya sabéis, si os gusta y eso, pues me lo decís. ¿La llama? ¿Qué llama? ¿Qué dices? ¿Dónde hay una llama con los ojos rojos? ¿Qué está viendo esta mujer? Sí, Kyoko. Todavía estoy aprendiendo el tema de los directos en YouTube y que tengo que cambiar la miniatura, el título y demás antes de ponerme a emitir, porque si no me lo toma del anterior. Pequeño fallo técnico por mi parte. Pero bueno. Nada, eso. Que si os ha gustado y queréis verme jugar a juegos y tal, pues bien. La verdad es que me hubiera gustado jugar el juego este en japonés. Lo que pasa que, primero, es el mismo juego que el anterior. Y no he terminado el anterior. Y además este es más difícil, por lo que ha dicho por ahí Fatalis. Y si pa' colmo se me olvidaron un montón de cosas que aunque me las expliquen en español ya me costaba entenderlas, pues mal vamos. Así que nada, voy a poner a cargar la 3DS. Y si eso, otro día hacemos un directo jugando a otra cosa. Mira, por ejemplo, el de Yokai Watch lo tengo por ahí sin terminar también. Y estaba bastante guay. ¿Y qué juego te gustaría ver, Cassandra? Porque tengo... A ver. Déjame ir a la cama a guardar. Por lo menos para dejarlo ya hecho. Yo te enseño los juegos a los que puedo jugar. Y lo que vosotros me digáis. Por ejemplo, del Zelda no quiero jugar. Porque el Zelda en su día me saltaba el copyright. Entonces es un por culo. Tener que jugar y que cada 2x3 me salte el copyright dando por culo, pues no es plan. A ver. Tenemos el Donkey Kong, que no lo terminé. El Dragon Quest, que ni siquiera lo empecé. El Yokai Watch, que lo tengo a medias y tengo capítulos grabados aquí en el canal.
el Yokai Watch 2 que no lo he empezado. El Fire Emblem, que tampoco lo empecé. Super Mario Bros. 2, que tampoco lo empecé. La mayoría de ellos no los tengo ni empezados. Ya, este lo empecé en su día un poquito, pero me cansé y me quedé luego con el Monster Hunter Generations. Y luego el Mario Kart, que sí que he jugado bastante. El Pokémon Luna, que también lo dejé ahí a medias. Y los Zeldas, que los dejé ahí también. Esto sí que me gustaba mucho jugarlos. Me traen muchísimos recuerdos. Así que nada, bueno, vosotros decidís. Si me queréis ver jugar, yo me pongo a jugar, no tengo problema. En vez de jugar por mi cuenta y sin que nadie me vea, pues puedo hacer que me veáis y ya está. Y si por lo menos os echáis unas risas, os entretenéis conmigo, mejor que mejor. Pero no sé si Ryo-Juli tiene la 3DS y tampoco sé si siquiera se puede jugar online. Que esa es otra. Si se pudiera jugar online sí sería la hostia. El Dragon Quest, dice Soki. No lo he jugado nunca, así que no tengo ni idea de si será difícil o no. Buah, pues si no se puede es una pena. Hombre, la gracia de los Mario Party en realidad es estar jugando con un compañero ahí al lado, a hacer el pique y demás. Eso es lo guapo. Sí, claro, me refiero a eso, online. No se puede. La gracia del juego es estar con tu compañero ahí al lado y venga. Y a jugar así. Es que claro, lo único que se me ocurre... Nada, bueno. Voy a acabar el directo. Y cualquier cosa ya me comentáis por el grupo de WhatsApp. Cassandra, únete al grupo de WhatsApp. Que no mordemos a nadie. No pasa nada. Y tampoco hacemos tanto flood. Nada de eso, tranquila. Pues a ver, os dejo por aquí en comentario el bicho del grupo. Nadie se lee las descripciones de los vídeos, madre mía. Qué mal. Con eso ya os podéis unir al grupo de WhatsApp. En todos los vídeos tengo puesto mis redes para que me sigáis a través de Twitter, Facebook y demás. Donde más estoy utilizando ahora es Twitter. Hasta ahora simplemente posteaba en Instagram cosas y de Instagram pasaba a Facebook, pasaba a Twitter y ya estaba. Pero este año me he propuesto crecer un poquito más la audiencia en Twitter y bueno, aumentar el número de seguidores y esas cosas. Sí, con razón, la gente no suele leer, que es diferente. Cogen, llegan en el vídeo, ¡pam! Voy a tener que empezar a recordar en todos los vídeos, que ya estaba haciéndolo, que abajo en la descripción está bla 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 bla. Voy a empezar haciendo eso el próximo vídeo en vez de ¡hey, muy buenas gente, ¿qué tal? Voy a decir, leeros la descripción, coño. Y así ya de primeras cuando vean el vídeo ya lo verán. O pasar anuncios en mitad del vídeo diciendo lee la descripción. Así en plan mensajes subliminales. Ay, pues nada, eso, que... Pero desde el móvil ¿cómo me uno? Yo te veo desde la PC. Pues muy sencillo, Cassandra. A ver, coges y te abres el WhatsApp web mismamente. Que simplemente es coger el código QR que te aparece en pantalla desde el móvil. Y entonces ya te conectas a WhatsApp desde el ordenador.
Mientras tenga conexión a internet tu teléfono, lo que haces es transmitir las cosas del teléfono al ordenador. Y simplemente con ese link lo copias y ya está. O lo que puedes hacer en otro caso es coger e irte a mi Twitter, que es gchan YT. Bueno, maldita sea YouTube. Te vas a mi Twitter, que es gchan YT, desde el móvil, y en el primer bicho anclado está el mensaje que pone: únete al grupo de WhatsApp. Entonces tú le pinchas ahí desde el teléfono móvil y ya está. Y ya te va a saltar el grupo en el móvil. No hay ningún problema. Voy a quitar esto. Y esto también fuera. Ya. Que te recomiende un buen sitio para comer cachopo. No sé, tío. Aquí en Gijón hay un restaurante bastante conocido de cachopos, que está por el centro, pero no me acuerdo del nombre, sinceramente. Pero si pones cachopo Gijón en Google, seguro que te aparece algo. Hola Miguel, pues estaba jugando al Monster Hunter XX. No logras con razón. ¿Has probado a hacer lo que te dije desde Twitter? A ver. Si cogéis el tweet este. Joder. Bueno, si cogéis ese link que te lleva directamente a mi perfil de Twitter, debería de dártelo. Estás conectado vía PC. Pues debería de llevarte sin problemas porque lo acabo de copiar ahora, vaya. No entiendo por qué no te sale, pero bueno. ¿Cómo que no existe? Es imposible. No jodas. Que sí, oh. Le acabo de dar yo y me sale ahí el grupo. No hay problema. Lo que no puedes hacer es intentar copiar solamente lo que trae. Tienes que hacerle clic. Porque está cortado el enlace. O sea, a todo el mundo le ha funcionado, vaya. O sea, se ha unido recientemente gente. Así que me extraña que no funcione, vaya. Y Camcon, yo vivo solo. Muy bien, gracias, David. Pues tiene que funcionar, chicos. Así que meteros ahí en Twitter y hacer clic bien en el enlace. No copiéis el enlace, simplemente darle clic en el enlace. ¿Cómo que no existe? Lo que estáis haciendo clic es... Vale, porque sale el nombre de gchan ahí en medio. Y YouTube lo que hace es hacer twitter.com/ algo que no existe, YT. Entonces tenéis que escribirlo vosotros a mano. Cassandra, escríbeme por Twitter, anda.
mándame un mensaje privado por Twitter o algo. Sígueme en Twitter, me mandas un mensaje o algo, o por Facebook o por donde quieras. Y te paso el enlace por ahí para que te puedas unir. ¿Cómo que no hay nada de un grupo de WhatsApp? Lo que está fijado arriba es el tráiler del canal en el enlace de YouTube, pero hay un enlace de WhatsApp. Y tú lo que tienes que hacer clic es al enlace de WhatsApp. Jolín, lo voy a volver a poner. A ver, tuitear. Enviar enlace. Así. Vuelvo a poner mi foto así todo guapo. A ver, fotos, yo, esta. Únete al grupo de WhatsApp y échate unas risas con todos nosotros. Cada vez somos. Hala. Acabo de mandar un tuit ahora. Pues en el último tweet que he hecho ahora mismo deberíais de coger, darle clic a eso y ya está. Vale, es verdad también. A ver. Grupo de WhatsApp. Lo que no sé es si esto se pone, no se pone o qué hostias pasa. Bueno. David Zaer, a ver si tengo la misma suerte que Cassandra. Pero si ya estás dicho. Soy Cassandra, vale. Cassandra ya está en el grupo. Y David. Joder, me estáis troleando. Acabo de leerlo ahora. En fin, pues nada, que cierro ya la descripción. Madre mía, cómo estoy. Que cierro ya el directo, que me voy a cenar, que son las 9:15 y tengo hambre. Ya hablamos por WhatsApp. Venga chicos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Ya veremos a ver a qué puedo jugar. Igual pongo una encuesta por ahí en Twitter o algo. Y lo que gane, pues igual me pongo a jugar. En plan así, entre vídeos intermedios, intercalo vídeos de Japón con gameplays o algo así. A ver, a mí me molaría hacer gameplays y mejorar ese aspecto también. Y ahora que tengo tiempo libre para ello, pues puede ser bien. Así que venga, hala, nos vemos. Bye bye.